Pues aquí estamos hoy lunes 19 de agosto, de octubre, perdón. Es la fiesta de San Pedro de Alcántara y yo quería terminar un poquito con lo de Santa Teresa, que estábamos hablando ya dos veces, y para terminar quiero decir un poco más de ella y también leer lo que se lee en el oficio de lecturas para la fiesta de San Pedro de Alcántara, que viene precisamente de la vida de Santa Teresa, que es muy interesante para ver cómo era la vida espiritual en ese tiempo, ¿no? Muy interesante. De todos modos, yo quería terminar diciendo que para mí Santa Teresa de Jesús representa una persona muy humana. Fue una niña muy interesante, tuvo sus pequeños, vamos a decir, amores inocentes, pero de todos modos en esa sociedad daba algo que hablar el hecho de que fuera tan desenvuelta como después la acusan de ser, ¿no? Ya leímos esa cita de mujer andariega, inquieta, etcétera, ¿no? Que en esa época las mujeres tenían que ser muy sumisas y ella no era tan sumisa, pero sí muy obediente. Y cuando muere, famosamente dice, por fin muero hija de la iglesia, ¿verdad? Era una mujer de ascendencia judía, como dije, muy dada, muy conocedora de los negocios, de las dotes de las monjas cuando entraban, las propiedades que tenía que comprar. Vivía esta vida contemplativa, pero con mucha actividad por fundadora, y podemos leerlo en las fundaciones y en sus escritos, etcétera. Dicen que escribió, si no mal recuerdo, 14,000 cartas hasta los reyes. Tenía un buen papel que usaba, buenas plumas para escribir. Toda una mujer muy humana y como leímos, ¿no? Accedía a Cristo por su humanidad y le gustaban mucho las cosas materiales, vamos a decir, las cruces, los objetos, las imágenes, todo ese tipo de cosas le encantaba a ella, ¿no? Le gustaba lo físico. Diferente a San Juan de la Cruz, por ejemplo, que San Juan de la Cruz eran las nadas, ¿no? Nada de imágenes, nada de visiones, ¿no? Aunque posiblemente tuvo alguna visión, pero Teresa de Jesús tenía muchas visiones y le gustaban pues los objetos bonitos, incluso de devoción. Y famosamente cuando ella recibe o llega al estado que se llama matrimonio espiritual, que es el grado máximo de santidad, vamos a decir, ¿no? Se dice que en el matrimonio espiritual no se pueden cometer pecados mortales, está tan vinculada a la voluntad a la de Dios, ¿no? Yo creo que Santa Catalina de Siena también llegó al estado de matrimonio espiritual, incluso le dieron un anillo invisible. Pero yo creo que el cuento de Santa Teresa cuando tiene el matrimonio espiritual es cuando, perdón, va a comulgar y San Juan de la Cruz está oficiando la misa, ¿no? Juan de Yepes, Juan de la Cruz, y para mortificarla, le da una hostia que se había quebrado y quedaba un pedacito nada más. Y eso mortificó mucho a Santa Teresa, que le gustaban las hostias grandes, etcétera. Y lo hizo adrede San Juan de la Cruz, ¿no? Para despegarla de ese tipo de apego, ¿no? Y ella dice que cuando regresó al asiento, ¿no? A arrodillarse, etcétera, después de la comunión, sintió que el Señor
se casaba con ella. Y hay un famoso dicho que no lo tengo a mano ahora, pero dice, anteriormente tú me defendías como tu Dios y Señor, pero de ahora en adelante vas a velar por mis intereses, me vas a defender como a tu esposo. Y mi honor será el tuyo y tu honor será el mío. Así que ese tipo de feroz, vamos a decir, de lealtad de una esposa muy enamorada que adora a su esposo, ese sería pues la actitud de Teresa con Jesús, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? San Juan de la Cruz, no, incluso un día ella fue a confesarse con él y le dice que acusaba de tratarlo con tanta familiaridad, un poco parecido a eso que leímos del padre Gracián de la Madre de Dios. Y el santo, con un poco de humor seco, le dijo, corríjase en eso. Y está el famoso dicho del poeta que no era religioso, pero un gran poeta que captó, Antonio Machado, captó a estos dos santos con un poema muy sencillo. Dice, Teresa de Jesús, alma de fuego. Juan de la Cruz, espíritu de llama. Así que ahí ven que es un orgullo de la raza hispana, vamos a decir, ¿no? Estos dos grandes santos, junto con Ignacio de Loyola, otro español vasco, en este caso, Teresa y Juan eran castellanos, ¿no? Pues ciertamente han moldeado, formado la espiritualidad católica. El gran místico San Juan de la Cruz es el gran doctor místico, examina minuciosamente lo que es el camino espiritual y las purificaciones y todo eso. Y Teresa también con su vida es una gran psicóloga. Y yo me leí la vida la primera vez y dije, esto parece, vaya, un poco así como eh, artificial en el sentido de que yo no entendía muchas cosas, pero cuando la leí otras veces me doy cuenta que es muy sincera. Y aunque no metió la pata mucho en lo que llama ella perder la honra, que ha habido gente necia que ha dicho que barbaridades que no son correctas, pero la gente inventa cosas, ¿no? De todos modos, ella sí le tomó muchos años convertirse, ¿no? Entonces, ahora yo quisiera leerles como el idioma mismo de Santa Teresa y también cómo era la espiritualidad en esa época, en este día de San Pedro de Alcántara, ¿verdad? Que si ven la película esta de Concha Velasco, que estaba diciendo yo que se puede comprar en DVD o quizás hay otras maneras de verlas, ¿no? De verla. Ahí figura Pedro de Alcántara muy bien. Era de estos franciscanos reformadores que también se llamaban descalzos. Y aquí vamos a ver en el caso de él, realmente descalzo, ni siquiera con alpargatas como usaban las carmelitas o usan las carmelitas todavía, yo creo, ¿no? Pero fíjense lo que dice ella, yo se los leo, que es un poco duro, ¿no? Y ella se expresa de este modo muy, muy castellano y escribe como se hablaba en su época, ¿no? Y qué bueno nos le llevó Dios ahora en el bendito Fray Pedro de Alcántara. Así que se había muerto Pedro de Alcántara, ¿no? Dice, no está ya el mundo para sufrir tanta perfección. Así que se quejaban en esa época todavía también
que ya la gente no era como antiguamente, ¿no? Dicen que están las saludes más flacas y que no son los tiempos pasados. Este santo hombre de este tiempo estaba grueso el espíritu como en los otros tiempos, y ansí tenía el mundo debajo de los pies, que aunque no anden desnudos ni hagan tan áspera penitencia como él, muchas cosas hay, como otras veces he dicho, para repisar el mundo, y el Señor las enseña cuando ve ánimo. Y cuán grande le dio su majestad a este santo que digo, para hacer 47 años tan áspera penitencia como todos saben. Quiero decir algo de ella que sé es toda verdad. Díjome a mí y a otra persona de quien se guardaba poco, y a mí el amor que me tenía era la causa porque quiso el Señor le tuviese para volver por mí y animarme en tiempo de tanta necesidad como he dicho y diré. Así que el santo la animaba, un poco como a mí cuando oí ánimo, ánimo. En Ávila, el santo regresó y la animó. Parece me fueron 40 años los que me dijo había dormido sola hora y media entre noche y día, y que este era el mayor trabajo de penitencia que había tenido en los principios de vencer el sueño, y para esto estaba siempre u de rodillas u de pie. Lo que dormía era sentado y la cabeza arrimada a un maderillo que tenía hincado en la pared. Echado, aunque quisiera, no podía, porque su celda, como se sabe, no era más larga de 4 pies y medio. En todos estos años jamás se puso la capilla por grandes soles y aguas que hiciese, ni cosa en los pies, ni vestido, sino un hábito de sayal sin ninguna otra cosa sobre las carnes, y este tan angosto como se podía sufrir, y un mantillo de lo mismo encima. Decíame que en los grandes fríos se le quitaba y dejaba la puerta y ventanilla abierta de la celda para componerse después el manto y cerrar la puerta, contentaba a el cuerpo para que sosegase con más abrigo. Comer a tercer día era muy ordinario, y díjome que de que me espantaba, que era muy posible a quien acostumbraba a ello, a quien se acostumbraba a ello. Un su compañero me dijo que le acaecía estar 8 días sin comer. Debía estar estando en oración porque tenía grandes arrobamientos e ímpetus de amor de Dios, de que una vez yo fui testigo. Su pobreza era extrema y mortificación en la mocedad, que me dijo que le había acaecido estar 3 años en una casa de su orden y no conocer fraile, sino era por la habla, porque no alzaba los ojos jamás, y ansí a todas las partes que de necesidad había de ir no sabía, sino íbase tras los frailes. Esto le acaecía por los caminos. A mujeres jamás miraba, esto muchos años. Decíame que ya no se le daba más ver que no ver, mas era muy viejo cuando le vine a conocer, y tan extrema su flaqueza que no parecía sino hecho de raíces de árboles. Con toda esta santidad era muy afable, aunque de pocas palabras, sino era con preguntarle. En estas era muy sabroso, porque tenía muy lindo entendimiento. Otras muchas cosas quisiera decir, sino que miedo me dirá vuestra merced que para qué me meto en esto, y con él lo he escrito y así lo dejo, con que fue su fin como la vida, predicando y amonestando a sus frailes. Como vio ya que se acababa, dijo el salmo de Letatum sum inisqui dicta sunt mihi, y hincado de morillas murió. Después ha sido el Señor servido, yo tenga más en él que en la vida, aconsejándome en muchas cosas,
Él he visto muchas veces con grandísima gloria. Díjome la primera que me apareció, que bienaventurada penitencia, que tanto premio había merecido, y otras muchas cosas. Así que narra que después de muerto se le apareció y que el Señor le dijo que no se podía pedir nada a San Pedro que no fuera concedido. Y con eso tengo que parar.